Si hay un secreto para mi felicidad, es cuidar a las ovejas. Encontramos a Georgie. Ya no se mueve. Mataron a nuestro pastor. No hay duda de que todo el amor que das se te regresa, y en el caso de Wolverine, luego de retirarse de sus labores de héroe, se mudó a un lugar digno de una postal, para vivir una vida en paz y tranquilidad, criando ovejas por diversión y disfrutando de una vida envidiable. Sin embargo, sin maldad en el mundo no tendríamos una historia que narrar, así que cuando nuestra protagonista aparece muerta en mitad del campo, no queda nadie que descubra el misterio. Codicia, venganza y estupidez, tres factores muy necesarios para cometer un asesinato, y es la labor de sus amadas ovejas, arrojar algo de luz a la oscuridad que rodea la muerte de su pastor. La historia comienza con George, un sencillo criador de ovejas, quien aquella mañana escribía una carta a Rebecca, su enamorada, narrándole cómo transcurría la vida en el campo. Segundos después, un grupo de ovejas pequeñas formó una escalera hasta la ventana para recordarle que era hora de levantarse y atender sus responsabilidades. Al salir de su casa rodante, George respiró profundamente aquel aire fresco y contempló el campo repleto de ovejas. Todas le pertenecían y las consideraba sus amigas, habiéndoles otorgado nombres basados en sus particulares personalidades. Entre ellas destacaba Sebastián, el carnero más astuto y solitario, con quien George se sentía profundamente identificado, además de Lily, la oveja más inteligente que jamás hubiera conocido, quien según él podría leerle la mente si así lo deseara. George adoraba a sus animales y se levantaba muy temprano para brindarles los mejores cuidados. Su jornada comenzaba a las 5, preparando el alimento. Posteriormente se encargaba de trasquilarlas para aprovechar la lana, y a quienes se portaban bien las llevaba un rato al columpio para que se divirtieran. Sin embargo, su parte favorita del día llegaba cuando el sol se ocultaba. Entonces, tomaba un libro de misterios sobre crímenes sin resolver para leérselos en voz alta, esforzándose juntos por encontrar la solución a cada enigma. Lo más fantástico es que las ovejas se sientan en el prado y escuchan con atención sus historias, como si realmente pudieran comprenderlas. George siempre las deja con la intriga para que el relato dure el mayor tiempo posible. Apenas la puerta se cierra y él se retira a descansar, se nos revela que las ovejas hablan entre sí y la intriga las consume. Están profundamente conectadas con el misterio y esperan ansiosas el día siguiente para conocer el resto. Las ovejas permanecen despiertas hasta muy tarde discutiendo quién es el asesino, y la curiosidad impide que muchas logren conciliar el sueño. Lily está segura de que el culpable es el sobrino, aunque las demás no le crean. Al día siguiente, cuando George narra el último capítulo, se confirma que Lily tenía razón, ratificando que es la más inteligente del grupo. Al escuchar el desenlace, ella celebra, mientras las demás ovejas se quejan al reconocer que su análisis fue erróneo. De todas las ovejas que George cuida, existe una diferente, un pequeño carnero nacido en invierno a quien todas rechazan. Él desconoce las razones de esta exclusión, sin embargo, no importa cuánto se esfuerce. Ninguna de sus maniobras para lograr que las demás acepten al pequeño funciona, dejando un aura de misterio sobre el comportamiento del resto del rebaño. Esa tarde, el tema de conversación entre las ovejas es la desaparición de Sebastián desde hace días. Él suele ausentarse con frecuencia, pero esta vez Lily se muestra preocupada. Minutos después, una camioneta se acerca al rebaño. Se trata de Caleb, otro criador de ovejas que ha venido a visitar a George. Caleb entra en la casa rodante para hablar con él, y las ovejas intentan escuchar el motivo de la visita. Sin embargo, antes de lograrlo, Caleb es expulsado de la vivienda mientras George le ordena marcharse y no regresar jamás, lo cual sugiere un conflicto grave. Simultáneamente, alguien nuevo arriba al pueblo, un joven apuesto con una cámara en mano, a punto de ingresar a la posada local, donde Beth, la encargada, conversaba con la mensajera sobre un jugoso secreto. George ha estado intercambiando cartas con Rebecca, una mujer que reside en Estados Unidos. Las misivas incluyen dibujos hechos a mano y desprenden un fino aroma a perfume, confirmando un romance. Apenas la mensajera se dirige a la puerta, Beth estira la mano y le roba la carta del bolso, justo antes de que el recién llegado logre descubrirla. El joven se presenta como Elliot y explica que ha viajado para fotografiar el gran festival del pueblo. Sin embargo, cuando Beth le muestra los preparativos, apenas 3 mesas con quesos y libros, Elliot teme haber recorrido esa distancia en vano. Dado que se siente obligado a cumplir con su misión, a Elliot no le queda otra opción que quedarse y fotografiar el festival más pequeño y aburrido de la historia. Esa noche, en la granja de George, todo indica que se avecina una tormenta. Los rayos atemorizan a las ovejas, quienes esperan pacientemente a que George salga de su casa rodante para contarles una nueva historia de misterio. Mientras esto sucede, Lily intenta calmar a los pequeños, explicándoles que los truenos son solo las cornadas de los carneros que habitan en el cielo y que, algún día, ellos también se convertirán en nubes, al igual que todas las ovejas
que han partido de este mundo. En el pueblo, el reverendo de la iglesia custodia más dinero del debido en su caja fuerte, mientras el carnicero permanece hasta tarde afilando sus cuchillos. Entre tanto, Beth abre la carta de George con emoción para leer sobre Rebecca. Segundos después de terminar, estalla en ira y patea lo primero que encuentra a su alcance. Simultáneamente, a la orilla de la carretera, Elliot, cuya pericia al volante bajo la lluvia ha resultado insuficiente, choca contra un árbol. Sin embargo, recibe auxilio de una anciana, quien le asegura que ha llegado en el mejor momento del año, ya que el festival está a punto de comenzar. Al mirar por la ventana, Elliot observa a un hombre caminando en la oscuridad con una linterna que se apaga momentos después, como si intentara ocultar su presencia. En ese preciso instante, la escena se traslada a la casa rodante de George. Alguien toca la puerta en plena madrugada, despertándolo sobresaltado. A la mañana siguiente, la tormenta ha cesado y las ovejas despiertan con entusiasmo. Sin embargo, todas terminan reuniéndose afuera de la casa rodante, donde George yace tendido. Lily, convencida de que se trata de un juego, afirma que el primero en moverse perderá. Mopol, el más anciano del rebaño, se acerca y le comunica la triste realidad. George ya no respira. Lily pregunta si los humanos también se convierten en nubes, tal como ellas, pero Mopol le responde que desafortunadamente eso no ocurre. La noticia de la partida de George sume a todas en una profunda tristeza. Poco después, Lily propone que es momento de olvidarlo. En este punto se revela que las ovejas poseen la capacidad de borrar momentos específicos de sus vidas. Ahora que han perdido a su pastor, el recuerdo de George resulta demasiado doloroso para soportarlo. Por ello, todas se ponen de acuerdo para olvidar su existencia al mismo tiempo, cerrando así aquel capítulo de sus vidas para siempre. Sebastián intercede entonces y les pide que se detengan. Nadie olvidará a George, pues no merece ser borrado de sus memorias. Lo que realmente capta la atención de todos es la observación de uno de los pequeños, quien cuestiona qué sucedería si esto fuera un cuento de misterio, provocando que Lily note que George jamás salía sin su sombrero. Poco después, Caleb aparece y da aviso a la policía. Minutos más tarde, una ambulancia y los servicios de emergencia llegan al lugar junto con el oficial Tim. Caleb declara que acudió para que George firmara unos documentos y al no obtener respuesta, lo encontró tendido en el suelo. No muy lejos de allí, el carnicero cuenta las ovejas, asegurándose de que nadie más sabotee su negocio. Ahora que George no está, planea convertirlas en carne de primera calidad. No obstante, Lily está ocupada en otra tarea. Quiere comprender por qué George salió sin su sombrero ni su impermeable en plena tormenta. Para ella, nada tiene sentido. Al asomarse por la ventana, observa las prendas colgadas en el perchero, pero también descubre una botella de whisky y 2 vasos servidos sobre la mesa, lo que indica que George no estaba solo anoche. Elliot aparece y comienza a fotografiar la escena, cuando el oficial Tim le ordena retirarse alegando que no hay nada que ver. El joven, acostumbrado a la vida urbana, insiste en que toda muerte debe ser investigada. El oficial permite la entrada a la casa rodante y Elliot señala las 2 copas sobre la mesa junto a los evidentes signos de forcejeo. Queda claro que George no estaba solo y que su muerte no fue por causas naturales. En ese momento, Tim se muestra aterrorizado. Elliot le cuestiona por qué se unió a la policía, si teme enfrentarse a crímenes, a lo que el agente responde que simplemente tomó la vacante disponible, dejando claro que no realizará ninguna investigación. Para él, George no fue atacado. Sin embargo, instantes después, Lily le asegura al resto del rebaño que George sí fue agredido y que deben descubrir quién fue el responsable. Todas saben, por los relatos nocturnos de George, que los policías en las historias suelen ser inútiles y Tim no parece ser la excepción. No obstante, Lily identificó las 2 copas. La persona que bebía con George fue quien añadió veneno, provocando que él sucumbiera al intentar pedir ayuda afuera. Esas son las conclusiones que han extraído de sus cuentos, pruebas que no pueden ignorar. Sebastián se burla de sus intentos por hacer justicia, pero Lily logra convencer al rebaño de ayudarla a buscar pistas. Conocen aquel lugar a la perfección, así que deben estar alertas ante cualquier elemento extraño que no hubieran visto antes, utilizando su agudo olfato como su herramienta principal para resolver el caso. El pequeño cordero nacido en invierno intenta explicar que vio el fantasma de George salir de su cuerpo, pero el resto del rebaño lo ignora. Al parecer es un paria y nadie está dispuesto a escucharlo. Segundos después resuenan las campanas de la iglesia. Lily les recuerda que en toda historia de misterio existe una reunión donde el criminal suele presentarse, por lo cual deben asistir para identificar a los sospechosos. Sebastián sostiene que ellas carecen del valor necesario para abandonar la granja, calificándolas de cobardes, mimadas, que jamás lograrían cruzar el río Negro. Cuando Lily y Mopol se
se encuentran finalmente frente a lo que nosotros conocemos como asfalto, se quedan paralizadas por el miedo al observar cómo una gallina cruza el camino sin inmutarse. Ambas deciden apoyarse mutuamente, impulsándose para atravesar la carretera y celebrando su gran logro inmediatamente después. Sin embargo, Sebastián les advierte que eso fue solo el comienzo. Aún restan cerca de 3 kilómetros para alcanzar la iglesia. Tras superar largos senderos, ríos y caminos de tierra, Sebastián termina profundamente impresionado por la valentía demostrada. Él recorre estas distancias a diario, pero reconoce que la firme voluntad de sus compañeras para realizar este viaje es, sin duda, algo bastante impresionante. Lily explica al grupo que en todos los relatos el criminal suele hacerse la víctima, por lo cual deben identificarlo al llegar a la iglesia, pues no pueden confiar en la policía. Poco después logran ingresar al pueblo y Sebastián les ofrece un recorrido por las calles. Al arribar al templo, Sebastián les muestra las tumbas donde reposan los humanos que no se convierten en nubes. En esa edificación de roca vive un señor llamado Dios, a quien los humanos denominan pastor. Según entienden, Dios es el guía de los humanos, aunque es invisible, y ellos aseguran verlo en el pan. Al enterarse de que los humanos consumen a su dios, Mopol comenta que están completamente locos. Momentos después observamos a Elliot hablando con su jefe. Le informa que en este pueblo remoto acaba de ocurrir un asesinato y le solicita permiso para investigar el crimen en lugar de cubrir el festival al que fue enviado originalmente. En la plaza, Tim reúne a la multitud para informarles que el examen toxicológico ha revelado que George fue envenenado con taxina, una sustancia derivada de semillas presentes en varios árboles del entorno. Ante esta revelación, cualquiera podría ser sospechoso, pero el oficial opta por no señalar a nadie en particular, manteniendo una postura evasiva ante el misterio que comienza a envolver a los habitantes. En ese preciso instante, un auto de lujo se detiene y desciende una mujer elegante que se presenta como Lydia, la abogada de George. Del asiento trasero surge una joven hermosa que atrae las miradas de todos. Es Rebecca, la hija de George, y no su enamorada como se creía. Lydia almuerza con Tim y le comunica que requiere la presencia de ciertas personas durante la lectura del testamento, incluyendo al reverendo, al carnicero, a la dueña de la posada y al otro criador de ovejas. El acto tendrá lugar a las 5 de la tarde, por lo que es imperativo asegurar la asistencia de todos. Lily intuye la importancia del evento, así que el rebaño se dirige de inmediato al lugar, buscando un sitio estratégico para observar desde el exterior. El grupo convocado se reúne en la posada de Beth. Entretanto, Elliot interroga a Rebecca. Ella le explica que cuando su madre quedó embarazada, George era muy pobre y estaba asustado, por lo que prácticamente renunció a su paternidad, manteniendo contacto únicamente a través de cartas ocasionales. Tim llega minutos después y cuestiona cómo logró arribar tan pronto al pueblo. Rebecca confiesa entonces que ha estado en el país desde hace unos días, convirtiéndose así en una nueva sospechosa dentro del caso. Sin embargo, en este momento no logran encontrar un motivo por el cual una hija desearía asesinar a su padre. Rebecca comienza a llorar y aunque todos notan que es una actuación, deciden seguirle la corriente. Poco después, Lydia aparece y le exige a Elliot que se retire, argumentando que no forma parte de los involucrados ni posee autoridad para presenciar la lectura. Afuera, Mopol intenta encontrar una ventana, pero se distrae con una deliciosa zanahoria a la que no puede resistirse. Mientras trata de alcanzarla, descubrimos que en el tendedero de ropa sucia cuelga una pijama manchada de verde, el mismo color del veneno utilizado contra George. Mientras tanto, Sebastián y Lily han logrado comerse gran parte del arbusto que bloqueaba la ventana y escuchan atentamente cómo Lydia revela que George redactó un Nuevo Testamento apenas 3 días antes de morir, siendo este el documento que leerán esa tarde. El texto comienza confesando que algunos de los presentes le hicieron daño y otros fueron lastimados por él. Por ello, sus últimas palabras señalan que en aquel grupo se encuentran un tonto, un mal pastor, un cordero del invierno, un cordero de verano, una víctima y 2 criminales. Cuando Tim escucha la posibilidad de que existan 2 asesinos, su teoría se desmorona, confirmando su reputación como el policía más inútil de la historia. En ese instante, los presentes comienzan a acusarse mutuamente, pero Lydia continúa la lectura. George poseía 600 hectáreas, 300 estaban arrendadas a Caleb y ahora pertenecen a Peter, el hijo de George que reside en Sudáfrica. En cuanto a sus otras posesiones, la casa, el resto de las tierras y el rebaño, todo queda bajo la titularidad de Rebecca. Esto incluye una cuenta internacional con $30 millones, noticia que deja a todos atónitos. Lydia revela que años atrás George desarrolló una cura para una de las enfermedades más comunes del ganado ovino y vendió la patente por esa suma, la cual ahora pertenece a su hija. Una vez expuesto el motivo del crimen, Mopol destruye la reja, provocando un escándalo mayúsculo que pone a todos en alerta. Tim sale a investigar, pero lo siguiente que observa es a una oveja descarriada, con una franela cubriendo su cabeza, que lo embiste con fuerza. El animal irrumpe en la posada, causando un caos absoluto y destrozando gran parte del mobiliario mientras los presentes observan horrorizados.
Mopol choca contra el librero y la carta que Beth robó cae al suelo. Tim la observa y ella intenta ocultarla, pero es demasiado tarde. Al concluir la lectura, Elliot espera a Tim afuera para proponerle una alianza. El periodista necesita una historia que garantice su ascenso, mientras que Tim podría ganarse el afecto de Rebecca si resuelve el asesinato. Además, como el oficial olvidó tomar las fotografías de la escena del crimen, depende de las imágenes que Elliot capturó. Esa noche, las ovejas regresan para informar al rebaño lo que presenciaron. Minutos después, Rebecca aparece visiblemente nerviosa. Al verla acariciar al pequeño carnero nacido en invierno, Lily intuye que ella podría ser el cordero del invierno, mencionado en el testamento. El equipo de ovejas se pone manos a la obra. Toman el último libro que George leía y lo dejan frente a la casa de Tim, buscando que el oficial se entrene en resolver misterios y sea finalmente de utilidad. Al regresar a la granja, Lily divisa a Sebastián en la colina y se acerca para indagar sobre su estado. En ese momento, él decide revelarle su origen y le narra cómo George lo rescató de un carnaval, donde lo obligaban a pelear cruelmente contra perros hasta que uno de los dos dejaba de moverse. Lily le pregunta por qué permanecía solo y qué había sucedido con su rebaño. Es entonces cuando Sebastián revela que él es el cordero del invierno. A la mañana siguiente, las ovejas visitan a Tim en la comisaría y lo encuentran completamente obsesionado con el caso, confirmando que el libro fue efectivo. El chico lo leyó y ahora sabe exactamente cómo proceder para capturar al asesino. Todo crimen se constituye de 3 elementos: medios, motivo y oportunidad. El medio, en este caso, es el veneno. Ahora deben localizar los otros 2. Tim ha organizado una tabla con los posibles sospechosos. La única con un motivo claro es Rebecca, pues el dinero resulta un incentivo poderoso, aunque el resto de los implicados también contaban con la oportunidad. Es momento de ponerse manos a la obra y encontrar al envenenador de Benbrook. El primero en ser visitado es el carnicero, quien confiesa que él y George fueron buenos amigos en la secundaria, pero que nunca pudo perdonarle su decisión de volverse vegetariano. Posteriormente visitan a Beth. Tim le pregunta directamente por qué poseía la carta que George había enviado a Rebecca. Ella argumenta que el servicio postal cometió un error, pero eso no explica por qué la leyó, por lo cual deciden regresar más tarde para un interrogatorio mucho más intensivo. Sobre Caleb, resulta sospechoso que haya sido él quien encontrara el cuerpo. Durante el interrogatorio, revela que George le había cancelado el contrato de arrendamiento de las tierras, por lo cual acudió a presentarle una nueva propuesta con la esperanza de que la considerara. Posteriormente, visitan al párroco de la iglesia y le cuestionan por qué George asistía cada domingo para realizar una donación cuantiosa, sin quedarse nunca al sermón. Resulta inusual que alguien entregara casi 2,000 libras semanalmente sin un propósito aparente. El padre les confiesa entonces que él ayudó a George a localizar a Rebecca. Cuando ella nació, George la entregó en adopción a través de la iglesia, pero como los archivos estaban sellados, solo un miembro respetado podía obtener tal información. El dinero no era un pago personal, sino una contribución para el mantenimiento del templo, donde cada centavo ha sido invertido. Sin embargo, el sacerdote comprende ahora que el mal pastor mencionado en el testamento es él mismo. La situación se intensifica cuando Tim, tomándose su labor con seriedad, interroga a Rebecca. Se descubre que la joven utiliza una identidad falsa y cuenta con antecedentes penales por falsificación y robo mediante el uso de cuentas extranjeras, lo que la coloca en el centro de las sospechas. Ella confiesa de inmediato que todo fue producto de un exnovio problemático que utilizó su cuenta para ocultar fondos provenientes de una estafa piramidal. Asegura que no estuvo involucrada. De hecho, cambió su nombre para alejarse de él y evitar ser localizada. Sostiene que aquello ocurrió hace más de 3 años, por lo que no guarda relación con los sucesos actuales. La siguiente pregunta es si ha estado cerca de los terrenos de la iglesia, donde crecen los árboles con el veneno, o próxima a la granja de su padre. Rebecca jura que jamás ha pisado las tierras de George, aunque las ovejas recuerdan haberla visto rondando el lugar la noche anterior. En ese instante, el cordero nacido en invierno interviene para decirles que Rebecca huele igual que su padre, por lo que ella no pudo haberlo hecho. Afirma que es buena y que sus manos brillan sin final. Dicha frase carece de sentido para el rebaño, hasta que una de las ovejas muestra un objeto que había estado ocultando para su propio disfrute. Debajo de una roca yace una de las pulseras de Rebecca. El hallazgo demuestra que el accesorio ha estado allí desde mucho antes de que la vieran merodeando por los campos, lo que contradice directamente su testimonio ante las autoridades. Clau, la oveja más blanca del rebaño, confiesa que vio a Rebecca la noche en que George fue atacado. La joven le dijo que era una oveja hermosa y la acarició. En ese instante, el brazalete cayó al suelo. Clau no había revelado nada porque deseaba conservarlo, pues brillaba intensamente y le parecía hermoso. Sin perder tiempo, las ovejas acuerdan atraer a Tim hacia el terreno para mostrarle el hallazgo. Mopol se encarga de robarle su gorra, provocando que Tim las persiga durante todo el trayecto de regreso a las tierras de George. Al llegar, las ovejas colocan la gorra justo sobre el brazalete
brazalete para asegurar que el oficial lo descubra. Tim agradece la ayuda y al notar la inteligencia de los animales comprende que cuenta con más aliados de lo esperado. Regresa de inmediato al pueblo y visita a Rebecca en la posada. Tim se presenta con una orden para registrar su habitación, donde encuentra las botas de la joven cubiertas de barro y restos de las semillas características de la granja de George. Así confirma que mintió respecto a su presencia en el lugar aquella noche. Minutos después, Rebecca es escoltada fuera de la posada con destino a la comisaría, donde comienza su interrogatorio formal como la principal sospechosa del asesinato. Rebecca confiesa que recibió una copia del testamento mediante una carta, donde su padre le legaba las ovejas y sus tierras, pero el documento no mencionaba el dinero. Explica que regresó esa noche para reencontrarse con él tras 20 años de ausencia, pasando horas conversando sobre ovejas y sus planes futuros en aquel lugar. Admite su presencia, pero asegura que al marcharse George no había sido atacado y se encontraba perfectamente bien. Sin embargo, Tim no le cree, la encierra en una celda y le informa que al día siguiente irá al juzgado para ser sentenciada por sus crímenes. Con el caso aparentemente cerrado, Tim respira aliviado, sintiéndose orgulloso de haber actuado como un verdadero oficial. Minutos después, Lydia aparece para informarle que Peter ha aceptado vender sus tierras a Caleb. El trámite se formalizará mañana y Tim deberá estar presente para garantizar su legalidad. Esa noche, Lily regresa a la granja con la noticia de que Rebecca ha sido arrestada por el ataque a George y que Caleb será su próximo pastor. Él es un hombre bueno y Mopol celebra la decisión. No obstante, un extraño presentimiento deja un mal sabor de boca en Lily. Ella es la más inteligente del grupo y al comparar este caso con los libros de misterio que resolvían juntos, siente que algo no encaja, por lo que decide investigar un poco más. Mopol sugiere echar un vistazo a su futuro hogar. Las tierras de Caleb están cerca y tras perder el miedo a cruzar el río Negro, deciden dar un paseo. A medida que avanzan, el pasto verde desaparece y el terreno se cubre de una neblina inquietante. Instantes después, un grupo de ovejas maltratadas y con señales de negligencia las rodea. Todas portan campanas en sus cuellos para evitar cualquier intento de escape, y los perros, que antes parecían amables durante las visitas a la granja, se revelan ahora como sabuesos agresivos que las castigan si se mueven o hacen ruido. Una oveja les advierte que huyan y terminan ocultándose en un granero enorme donde descubren la verdad. Caleb no es pastor solo por la lana, sino que está asociado con el carnicero para lanzar su propia línea de productos cárnicos. En ese momento los perros localizan y atacan a Lily. Justo antes de que puedan herirla de gravedad, Sebastián surge de la nada y embiste a los canes con una fuerza tremenda. Él les ordena escapar, pero los animales continúan atacando. Tras una feroz lucha, Sebastián logra ahuyentarlos, pero termina desplomándose a causa de la gravedad de sus heridas. Lily observa cómo la respiración de Sebastián se vuelve más lenta y comprende que su final está cerca. Le suplica que se convierta en una nube, pero sabe que, al ser un cordero del invierno, su destino es distinto. En sus últimos instantes, Sebastián confiesa que puede ver a George y poco después fallece. Lily regresa de inmediato con el rebaño para revelar la verdad. Deben escapar o Caleb los convertirá en comida. Sin embargo, los demás, carentes de valor para cruzar el río Negro, deciden olvidar lo que ella dijo y regresan al granero para dormir. Entre lágrimas, Lily admite que quizás no tenga la fortaleza para resolver el conflicto, pero una visión de George la reconforta. Él le recuerda que es la más inteligente y le muestra sus manos. Una está azul por la cura que les suministraba a diario y la otra verde por el veneno. Lily comprende que al hallar el origen de la mancha verde encontrarán al verdadero culpable. Poco después hace equipo con el pequeño cordero del invierno para enviar un mensaje a Rebecca. El pequeño dibuja un símbolo en el suelo de la comisaría y a la mañana siguiente la patrulla de policía conduce a toda velocidad hacia el lugar de los hechos. En el suelo, las ovejas habían dejado la fotografía de George con una línea azul que apuntaba hacia la de Rebecca, pero también trazaron una línea verde que conectaba con un misterio. Cuando Tim intenta limpiar el suelo, su mano se mancha de pintura verde. Poco después, los oficiales del condado llegan para trasladar a Rebecca. Justo antes de que firmen la planilla, Tim tiene una epifanía y comienza a unir las piezas. La persona con la coartada más sólida es, a menudo, la que posee la motivación más grande. Peter, quien supuestamente ni siquiera estaba en el país durante el asesinato, podría ser el responsable. Tim apuesta su placa a que, así como la chica cambió su identidad, Peter se transformó en Elliot. Señala al periodista como el verdadero culpable y en ese instante vemos en retrospectiva cómo Elliot manipuló cada situación para que su llegada pareciera casual. Un periodista junior buscando fama en un pueblo olvidado es sospechoso y el accidente que sufrió la noche del crimen es la prueba definitiva. La escena muestra a Elliot llegando a la casa rodante de su padre fingiendo un percance. Cuando George bajó la guardia, lo envenenó y colocó sobre la mesa el Nuevo Testamento.
pacto, en el cual legaba toda su fortuna a su hermana. El plan era culparla del asesinato. Al ser ella enjuiciada y condenada, la fortuna pasaría al siguiente en la línea sucesoria, el mismo, quien supuestamente estando en Sudáfrica habría quedado libre de toda sospecha. La mancha verde en su mano resultó ser la mezcla del azul de la medicina que hizo rico a George y el amarillo del tinte barato que Elliot utilizó para cambiar su apariencia. La combinación de azul y amarillo crea el verde, lo que constituye la prueba definitiva de que él asesinó a su padre y lo abandonó en el campo tras un forcejeo. Al verse acorralado, Elliot intenta escapar, pero las ovejas, que no disfrutan nada más que embestir a los culpables, logran destruir su automóvil y detenerlo en pocos segundos. Elliot es enviado a prisión por el asesinato, mientras que Rebecca es exenta de toda culpa. Hacia el final, Rebecca divisa al pequeño cordero de la noche anterior y Tim, al notar que el animal tiene las patas manchadas de pintura, comprende lo ocurrido. Mira hacia el rebaño y les agradece su ayuda. No hay duda de que sin ellas, la verdad nunca habría salido a la luz. Esa tarde, en la posada, Rebecca recibe de vuelta las llaves y Beth le entrega la carta robada. La posadera confiesa que, al principio, creyó que George se había enamorado de otra persona y no pudo soportarlo, ya que lo amó durante años. Sin embargo, al conocer la verdad sobre su hija, admite que ya no hay motivo para conservar la misiva. Beth le confiesa que, aunque lo intentaron durante un tiempo, George nunca dejó de amar a la madre de Rebecca, Lily. La película concluye con la joven revocando los permisos de explotación de Caleb sobre las tierras de su padre. Utiliza la fortuna heredada para comprar todas las ovejas que estaban destinadas al sacrificio, llevando así al carnicero y a Caleb a la ruina. Finalmente establece un enorme santuario donde los animales quedan protegidos. Allí ya no existirán los corderos del invierno destinados al sufrimiento, pues todos son bienvenidos como parte de un único rebaño en libertad.